¿No hay preguntas? Bien, continuamos entonces. Entonces habíamos quedado en la... Eh, hemos explicado la posliminio. Y vamos a... ¿En qué hemos quedado concretamente con ustedes, compañeros? En la posliminio, en esa explicación que quedó. Ya, hemos acabado ahí. Sí, doctor. Entonces les decía que en el derecho moderno, en el Código Civil, se encuentra como declaratoria de ausencia o presunción de muerte. Y les explicaba precisamente eso. Resulta que el derecho romano había previsto que la sucesión se abriera cuando algún militar o un soldado era tomado prisionero y se lo consideraba muerto en combate, salvo que regresara, y de eso se trataba la post-limium, ¿no? En el derecho moderno también recupera sus derechos y no recupera los de hecho, porque la esposa, la mujer le puede iniciar el divorcio, o el marido en este caso en el derecho moderno también. Entonces, les comentaba que como experiencia profesional he atendido algunos casos, hemos visto en el consultorio jurídico también de gente que ha desaparecido, cuando han migrado a Europa o a la misma Argentina, los ñatos o las ñatas, las esposas, algunas han optado por desaparecer. Se han enamorado, digamos, y han desaparecido. Han dejado esposa, hijos, o esposo, hijos. En concreto, yo he podido ver en España, en Salamanca, cuando estaba en la universidad, un acto así. Sí, he visto, ¿no? Yo estaba en el locutorio que se llama, en las cabinas telefónicas, que estaban divididas por vidrios nada más, como una señora boliviana estaba sentada en las piernas de un tipo que parecía peruano y le hablaba a su marido, ¿no? Entonces, hombres y mujeres han provocado la debacle de sus familias y han desaparecido. Pero esas familias tienen que aperturar la sucesión por la necesidad. Cuando ya muchos años ha desaparecido, los hijos ya están grandes y necesitan para la universidad, para los estudios, etcétera. Entonces la mujer se ve obligada a declarar la ausencia y la muerte del marido, digamos, que ha desaparecido, sale la resolución que lo declara muerto y de pronto vuelve, ¿no? Entonces, eso está en el derecho moderno y ha tenido como fuente la poslimium romana. ¿Está bien? Bien. Ahora, veamos, a ver, hemos visto cómo se hacen los esclavos, ya sea por el vientre o por el derecho civil o por el derecho de gentes, que el derecho de gentes es precisamente la guerra, ¿no es cierto? Ahora veamos cómo se deja de ser esclavo. ¿Cómo se deja de ser esclavo? O sea, veamos la manumisión. Manumisión viene de dos palabras, es una palabra compuesta de dos palabras. Manus, que significa dominio, propiedad, y mitere, con doble T, mitere, que significa dejar, abandonar. Entonces, manumisión significa dejar
la propiedad, ¿ya? Dejar el dominio. Entonces, cuando se manumite, se está dejando al esclavo en libertad. Y el esclavo que ha sido liberado se le llama liberto, ¿ya? Espero que estén anotando, porque su primer parcial es un desastre. Así que espero que el segundo sea un mejor resultado. Entonces, significa dejar, abandonar, manumisión, y el esclavo que ha sido manumitido se le dice liberto. Ya saben, cuando alguien no ha sido esclavo es ingenuo. Cuando alguna vez en su vida ha sido esclavo se le llama liberto. Bien, entonces el derecho romano ha dividido las manumisiones en dos: las manumisiones reconocidas por el derecho civil y las otras reconocidas por el derecho de gentes. Las manumisiones reconocidas por el derecho civil son aquellas que, al ser reconocidas por el derecho civil, no tienen cuestionamiento, son manumisiones de derecho, son manumisiones legales, porque están previstas en la norma, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esas manumisiones legales? La primera se denomina, son tres: manumisión per vindicta, la primera. Manumisión per vindicta. La manumisión per vindicta lo que hace es vindicar al hombre que ahora es esclavo de la manera siguiente. A ver, vindicar significa volver a la circunstancia que una persona había tenido. Por ejemplo, nosotros en el español, en el castellano más bien, a la palabra vindicar le llamamos reivindicar. ¿Ya? A ver, bueno, ¿qué pasa si, digamos, tu chica te encuentra entrando al cine con otra chica, o le avisan que estabas entrando al cine con otra chica, y tú le dices que no es nada, ella es tu prima, ¿no ves? Y las chicas no entienden esas cosas, porque también nosotros les llevamos a nuestras primas al cine, ¿no? Bueno, pero en suma, esta chica te termina, tu novia te termina. Entonces tú, para reivindicarte, ¿qué haces? Le llevas flores, le compras chocolates, le llevas serenata, le lloras, le todo, y te reivindicas y vuelve contigo. Muy bien. ¿Qué significa entonces, reivindicar? Significa que estás volviendo a ocupar un sitial que antes lo ocupabas, pero ahora lo has perdido. Eso significa reivindicar. En el latín, en realidad, solamente es vindicar, ¿ya? En la manumisión per vindicta, entonces, ¿qué significa vindicar? Volver, es lo mismo, ¿eh? Volver a una posición que antes tenías, pero ahora ya la has perdido. ¿Cuál era la posición que antes tenías? La posición que antes tenías era ser libre. Pero por alguna razón, ha perdido este personaje, ha perdido su libertad y ahora es esclavo. Muy bien, entonces lo que hay que hacer es vindicar la posición anterior. Esta posición anterior de la que tú eras libre, si bien nunca has sido libre, porque has nacido de un vientre esclavo, en el derecho natural todos los hombres son libres. No hay quien tenga dominio sobre el otro. No hemos visto eso en el concepto, en las materias, en las lecciones del primer parcial. Entonces, ¿qué se hace? Se vindica la posición anterior, que es la libertad.
Esta manumisión pervinista tenía una pequeña ceremonia en la cual actuaban 3 personas. El domino, el magistrado y un representante del esclavo, un ciudadano romano que representaba al esclavo. Generalmente era, dice, un ayudante del magistrado, que se llama lictor, o también era el dueño, el amigo del dueño del esclavo. ¿Ya? Entonces, operaba de la siguiente manera. El magistrado, o sea, el pretor, generalmente, con una vara le tocaba el hombro al representante del esclavo. No podía participar el esclavo en esta ceremonia porque es esclavo, porque no tiene derechos, porque no es persona. Entonces, quien actúa por él es su representante. Entonces, el magistrado pretor le tocaba con una vara en su hombro y él preguntaba por 2 veces, ¿este hombre es libre por el derecho civil? Preguntaba. Y repetía nuevamente, ¿este hombre es libre por el derecho civil? Y nadie contestaba. Entonces guardaban silencio. A la tercera vez, el magistrado ya manifestaba, ya no preguntaba. Entonces sancionaba y decía, este hombre sí es libre por el derecho civil. ¿Se dan cuenta? Entonces, el esclavo era libre. Esta manumisión, con esa ceremonia, estaba reconocida por el derecho civil, por lo tanto era una manumisión legal. ¿Qué nos interesa de esta manumisión pervindista para el derecho moderno? Nos interesa que el silencio, no estoy diciendo que ha guardado silencio el esclavo, ha guardado silencio el domino del esclavo y el representante del esclavo, han guardado silencio ante la pregunta del magistrado. ¿Este hombre es libre por el derecho civil? Por 3 veces consecutivas, a la tercera lo ha declarado libre, manumitido. Entonces, en el derecho romano, el silencio se reputaba como manifestación de voluntad positiva. El silencio, bueno, se tenía como manifestación de voluntad positiva. A ver, en la actualidad, ¿qué decimos? Lo mismo en el derecho. El silencio es una manifestación de voluntad positiva. El que calla otorga, ¿no es cierto? El que calla otorga. En el Código Procesal Civil resulta que está el silencio como manifestación positiva. Cuando el juez pregunta y por 3 días no contesta la parte, al tercer día se tiene como verdad lo que ha sido manifestado, ya sea por el juez o ya sea por la otra parte. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctor, no apunta bien la parte en que decía que la manumisión se dividía en 2 y lo que dijo después de eso. La manumisión, las manumisiones se dividen en 2. La primera es las manumisiones reconocidas por el derecho civil, que son 3, y la manumisión por el derecho de gentes, que todavía no estamos describiendo. La manumisión por el derecho civil, la primera es por vindicta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Gracias, doctor. Bien. La segunda manumisión solemne o reconocida por el derecho civil es por el censo. En el censo, ustedes saben, cada 5 años se lleva
llevaba a cabo el censo de ciudadanos romanos. El censor contaba entonces cuántos ciudadanos romanos existen y cuál era la riqueza de estos para que entren en el comicio y se les cobre impuestos y qué sé yo, ¿no ve? Muy bien. Entonces, en el censo, digamos, llegaba el censor a la casa de un ciudadano romano o el lictor del censor, ya saben que el lictor significa el ayuco del magistrado, o llegaba el lictor, entonces entraba en la casa y preguntaba cuántas personas hay aquí y todas se presentaban, ¿no? Porque las tenía que ver. Ya, muy bien, somos 4, marido, mujer y 2 hijos. Entonces el domino podía decir en ese momento, quiero liberarlo a mi esclavo. Aquí está, es la 5ª persona de mi casa, pero a partir de este momento quiero liberarlo, quiero inscribirlo en el censo de ciudadanos romanos. Entonces, el censor lo inscribía en el censo y ya figuraba como ciudadano romano. Lógicamente, se fijaba en que el esclavo fuese de la misma etnia, sea sabino, latino, etrusco, o por lo menos de un pueblo, de una cultura que era aliada de Roma, ¿no? Porque no se podía liberar a esclavos que fueran enemigos de Roma, es decir, que su pueblo fuera enemigo de Roma. Esos se quedaban nomás como esclavos. Bien. Entonces, a partir de ese momento, el ciudadano o el esclavo que ha sido inscrito en el censo de ciudadanos romanos era libre y constaba su nombre en el censo. La tercera manumisión solemne es la manumisión por testamento. En el testamento del domino, entonces el domino decía, ordenaba en su testamento, a mi muerte, mi esclavo Ticio es libre. ¿Se dan cuenta? Entonces el testamento servía de prueba, porque estaba registrada por el magistrado y qué sé yo. Bien, pero en esta figura de la manumisión por testamento, nace también una otra figura jurídica que se utiliza mucho en el derecho moderno, en el derecho comercial, sobre todo. A ver, el domino en su testamento decía, a mi muerte pido a mi hijo Marco que libere en julio, en el mes de julio, a mi esclavo Ticio. Entonces, ¿qué figura es esa? La figura de el fideicomiso, comicio. Es decir, que el dominó, el padre de Marco, le estaba encargando una comisión de fe a su hijo Marco, al decirle, a mi muerte liberas a mi esclavo Ticio en el mes de julio. El tipo se muere antes de julio, se abre el testamento y Marco tiene que cumplir esa comisión. Comisión de fe, o sea, comisión de buena fe, podríamos llamarle. Pero, ¿qué pasaba? ¿Por qué se llama comisión de fe? Porque Marco puede no cumplir, ¿se dan cuenta? Porque le está pidiendo que lo libere. Pero no hay un contrato, no puede haber un contrato y no puede ser una obligación. Porque para que haya obligación o contrato, tienen que haber 2 personas. La primera, acreedor, que es la que exige que se cumpla la obligación, y el deudor, que es el que debe cumplir. Entonces, como verán ustedes,
se muere el padre de Marco, se muere el domino, y Marco queda comisionado, y si quiere, cumple, si no quiere, no cumple, porque al final su padre está muerto y no ha de venir de la tumba a exigirle que cumpla. ¿Me entienden? Por eso se llama comisión de fe o fideicomiso. Entonces, este antecedente de la fideicomiso se ha utilizado en el derecho comercial. Obviamente no estamos hablando de esclavitud ni de testamentos, nada, sino que le podemos encargar a una persona que administre nuestro dinero y que nos rinda cuentas. Eso se llama fideicomiso. Claro, en el fideicomiso actual hay un sueldo, hay obligación, el tipo no se ha muerto y tiene que administrar tu dinero. ¿Ya? Hasta aquí alguna pregunta. Doctor, buenas tardes. Usted dijo que esto es más expresado se utiliza en de lo comercial. ¿Eso cómo sería? ¿Me podría dar un ejemplo así en actual? Le estaba dando un ejemplo. Podemos nosotros pedirle a un tercero, inclusive podemos pedirle al banco que administre nuestro dinero. Generalmente la fideicomiso del banco trabaja con el Estado. El Estado le entrega, digamos, 35 millones de dólares para que el banco administre esa suma de dinero que ha de invertirse en la construcción de una urbanización del Estado, digamos. Entonces, el banco ha de administrar ese dinero para la construcción de casas, firma de los contratos, cobro de los préstamos, qué sé yo. En la parte privada, una persona tiene, digamos, una cantidad de dinero y le pide a un administrador de empresas, a una consultora, y le dice, por favor, administre mi dinero invirtiendo en una cosa señalada. Es una comisión de fe. ¿Está bien? Doctor, Sí, una consulta. Usted dijo que esta comisión de fe en el derecho romano que no era obligatorio, ¿no? Porque al no haber un acreedor, o sea, el papá, no estaba obligado a liberar al esclavo. En la actualidad menciona que el fideicomiso es eso, ¿no? La comisión de fe. Tampoco está obligado a cumplir con No. lo estipulado en el fideicomiso. No, pues por eso decía, en el derecho moderno no hay un muerto, pues el derecho moderno usted está contratando a alguien para que se lo administre. Entonces ahí hay una obligación, hay un acreedor, usted le tiene que pagar un sueldo, digamos, o lo que convenga a esa persona que se lo ha de administrar su dinero. Entonces, no cumple, si no cumple, entonces ya de acuerdo al contrato que usted realice, puede garantizarle con su casa, remata usted su casa, recupere su dinero, qué sé yo. Entonces el fideicomiso solamente se puede hacer en vida, es decir, si por ejemplo yo hiciera un fideicomiso y yo por alguna razón fallezco, ¿qué ocurre con el fideicomiso? Heredan pues sus hijos, alguien va a heredar. ¿Se da cuenta? Ahora, Sí, doctor, gracias. Ahora obviamente, también hay una comisión de fe. Si usted dice en su testamento, por favor, entréguenle a mi muerte a mi empleado Perico la suma de $1000. Y le comisiona a usted a su hijo. Y usted muere y su hijo lee el testamento y dice, hay que darle a Perico $1000. No le voy a dar. ¿Se da cuenta? Usted no está para exigir,
Pero si Perico se entera, es diferente. Si Perico se entera y dice, tu padre ha dejado el testamento y me tienes que entregar los $1.000, aquí está la copia del testamento, entonces puede exigir él la entrega de los $1.000. ¿Está bien? Eso es lo que sucede en el derecho moderno. Y doctor, o sea, como puso el ejemplo de que es hereditario para los hijos, digamos, el hijo tiene ese poder y no lo cumple, y digamos, ese perico tampoco se entera qué va a pasar. Nada, no pasa nada, se los ha tirado los $1.000, el hijo. ¿Te das cuenta? Ya, gracias, doctor. Doctor, una consulta más. A ver. Si se le da esto a una entidad como el banco, digamos, yo en mi testamento pongo fideicomiso al banco a que entregue a mi hijo o a mi hija, a cumplido los 18 años, qué sé yo, el monto total de mi Cuenta. De mi cuenta. ¿Qué pasa si mi hija no sabe? O sea, si nadie sabe, yo muero y el banco está obligado a cumplir como entidad, o también puede agarrar y si nadie reclama, hacerse al loco y quedarse con el fideicomiso. A ver, hay una norma de la autoridad financiera, porque le diré que eso sucede no como fideicomiso, pero digamos, una persona que tiene sus cuentas en el banco, tiene dinero en el banco, y su esposa sabe que solamente tiene 2 cuentas, pero la tercera cuenta no conocía que tenía. Además, lo tiene en otro banco. Entonces, la esposa va a reclamar las cuentas del Banco Nacional, digamos. Y se hace nombrar heredera y reclama la plata y se la saca y ahí queda. Pero en el banco Visa había habido otra cuenta, con plata. Pero en los registros de esa cuenta, de pronto está el nombre de algún hijo, de su esposa. Pues, la regulación de la ASFI dice que el banco, después de un determinado tiempo de que no se ha movido esa cuenta, tiene que buscarlo al propietario de la cuenta o a sus herederos, o a quien conozca, ¿no? Entonces, el banco está obligado a llamar y a dejar una constancia de que ha hablado, por decirte, con su hijo. ¿Saben qué? Inclusive buscan en la guía telefónica, no sé cómo lo hacen, pero preguntan a Comteco, digamos, a ver, ¿quién apellida Pérez? Pérez, y que tiene su casa por la Chimba, por ahí así ha declarado el dueño de la cuenta. Entonces llaman a esos señores que viven por la Chimba y les dice, ¿es usted pariente de Juan Pérez? Juan Pérez Rojas, sí. A ver, en el Banco Visa este señor tiene una cuenta y entendemos que ha fallecido. Sí, ha fallecido. Ya, muy bien. Tiene que usted apersonarse con su declaratorio de herederos y con sus documentos y tiene para sacar esa plata un mes, digamos. Esto por las previsiones de que no mame, ¿no ve? El pariente famoso. Pero si de pronto este pariente famoso resulta que no era pariente, por lo tanto no puede conseguir documentos para hacer constar que es pariente de Juan Pérez, entonces pasa el mes y el banco está obligado a entregar ese dinero al Estado. ¿Entienden? Pero eso dice la norma. Ahora, que se comporte el gerente de otra manera, y eso ya no podemos prever, pues, ¿no ve? ¿Se dan cuenta? ¿Está bien? Y doctor, en el antiguo, o sea, en el derecho antiguo, digamos, si la persona tenía y debía, digamos, a alguien, igual o sea, no importaba en el antiguo derecho, digamos, si tiene que debía a otras personas, o sea, eso también. A ver, en el actual derecho moderno, el de cuius hace que sus herederos también hereden
no solamente los derechos, sino también las obligaciones. O sea que heredan las deudas. ¿A eso se refiere? Sí, doctor. Bueno, en el derecho romano también. O sea, la gente en la actualidad nomás está pensando que se suicida y ya no le debe al banco y sus hijos se quedan liberados. Es mentira. Porque heredamos las deudas. Eso vamos a ver cuando lleguemos a la lección del patrimonio. ¿Está bien? Así que no se suiciden. Es en vano. Y si estamos solitos y no tenemos ningún familiar, yo creo que muere la deuda ahí, ¿no, doctor? Claro, ¿quién va a pagar si no tienes herederos? ¿Y si tengo seguro de vida, doctor? Su seguro de vida, pues le van a brincar al seguro de vida o van a cobrar tus herederos el seguro de vida y van a pagar con el seguro de vida la deuda. Porque si no lo hacen, entonces van a heredar la deuda. Bien, compañeros, quedamos ahí. A ver, pregunta, Brittany. Igual así era entonces antiguamente, doctor, se está queriendo decir que era así. Claro, los romanos han inventado eso. Gracias, doctor. ¿De qué? Muy bien, compañeros, hasta aquí ya, porque tengo que volver a trabajar. Nos vemos el viernes. Yo les voy a informar si es que vamos a pasar clases presenciales, que deberíamos empezar desde el viernes las clases presenciales. Vamos a ver con el consejo qué dice el consejo universitario y por ahí ya volvemos a clases desde el viernes. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.